Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Bienvenidos a este nuevo programa de Mal Viaje. Hoy vamos a hacer un programa especial. Vamos a hablar sobre Bolivia. Bueno, bienvenidos. Es un capítulo que nos estuvieron pidiendo bastante, lo cual nos emociona mucho porque nada, teníamos muchas ganas de hacerlo, pero no sabíamos qué tanto interés tenían en el tema y queríamos hacer como un programa de repaso cronológico de todos los hechos que llevaron a lo que está sucediendo ahora en Bolivia. Y este episodio básicamente está orientado para dummies, es como un chiste muy gracioso porque hay una serie de libros que son como tal cosa para dummies, o sea, para idiotas que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Entonces, tal vez nosotras tenemos un poco más de conocimiento, podemos explicarles de dónde viene y lo que está sucediendo ahora para la gente que no tiene ni idea. Igual aclarar que no somos politólogas, o sea, somos comunicadoras que por ahí nos interesa la política, los asuntos internacionales y que bueno, vamos a dar desde nuestra interpretación. Este episodio por ahí es para sentarse y escucharlo tomando un mate, tipo prestándole un poco de atención, pero bueno, nada, si no les copa pueden escuchar el de memes. Sí, eso es súper importante porque también aclarar que todo lo que vamos a decir acá obviamente es desde nuestra visión objetiva, entonces, subjetiva, perdón. Entonces, nada, básicamente va a ser con una mirada más tirando lo progre, entonces, si no son de ese tipo de pensamiento, también los invitamos a que escuchen otro episodio. O pueden escucharlo y ver qué onda. Y ver qué Claramente, onda. o sea, si no, si dicen bueno, no, re pesado, pero por ahí, tipo, si les interesa, es para dummies, o sea, no vamos a usar un vocabulario, no entiendo nada. Tal cual. Y como dijimos, va a ser un episodio donde vamos a desarrollar los hechos de forma cronológica y vamos a hacer una especie de resumen. Por lo tanto, si les interesa toda esta cuestión y quieren saber mucho más, pueden tranquilamente ir a leer cosas que vamos a estar subiendo a nuestra página de Instagram, que es Malviaje Podcast, donde ahí vamos a estar subiendo un montón de información, un montón de libros, un montón de cuestiones que tal vez acá no tenemos tanto tiempo para desarrollar. Claro, o sea, nosotros hacemos una narrativa intertexto, no es que el podcast quede acá, sino que a través de las historias, no sé, hacemos referencia a películas, a libros, a frases, en este caso a cosas que dijeron políticos, específicamente de Bolivia. Y nada, también hay encuestas y un montón de cosas en donde pueden interactuar con el podcast fuera de él. Tal cual. Así que nada, este va a ser un episodio muy interesante donde van a tener que prestar mucha atención porque son un montón de data. Así que nada, ¡Es un montón, amigos! es para sentarse a tomar unos mates con esto de fondo, escucharlo, razonar, pausarlo, reflexionar y nada, interesarse en todo lo que está pasando hoy en día en Latinoamérica. Empezamos. Bolivia para dummies. Vamos a explicar por ahí un poco del contexto internacional primero, pero de principios del siglo XXI, de este siglo, para ver qué estaba pasando. Bien, el 11 de septiembre, ¿y por qué marco esto? Porque pasa en Estados Unidos. El 11 de septiembre de 2001 fue el atentado a las Torres Gemelas. En esta tragedia, lo que hace Estados Unidos es formular una política antiterrorista ante el ataque, ¿no? Que, va apuntado a los países supuestamente de Medio Oriente, pero a mi parecer, a mi perspectiva, es también como la excusa para trazar un nuevo plan en América Latina que conlleve un adoctrinamiento militar y un alienamiento político. ¿En base a qué? A que los países de América Latina le respondan con una estabilidad política en pos de negocios privados. Pero ¿en qué beneficiaría esto a los países de América Latina? Y es más rentable hacer negocios con alguien de afuera, con una empresa transnacional, que industrializar tus propios recursos naturales. Es más rentable que generar una soberanía de la patria, ¿no? Entonces, a través de esto, del hecho de la política antiterrorista, se aprovecha y se traza un nuevo plan también para los países de América Latina. Bien, en Bolivia, en este contexto, a principios del siglo XXI, los hidrocarburos, como el gas y el petróleo, estaban en manos de propietarios transnacionales, obviamente, entre ellos Estados Unidos. De 2003 a 2005,
está en la presidencia Carlos Mesa Gispert. Carlos Mesa Gispert, así. Me hace acordar a Gispert, boluda. Que bueno, fue el presidente electo antes de Evo. Evo, recordemos que bueno, está desde 2005 hasta bueno, hasta estos días en la presidencia. Bien, este señor, Mesa Gispert, en una de sus promesas de campaña promete la estatización de los recursos, de los hidrocarburos específicamente. ¿Qué pasa? En 2004 llama un referéndum. ¿Qué es un referéndum? Es cuando vos incitás al pueblo, o le llamás para votar, pero no a un presidente, sino una ley, para saber la opinión de la gente, ¿no? Del pueblo. Bien. Entonces se llama un referéndum, la gente vota para el tema de la industrialización de los recursos naturales. Pero ¿qué pasa? Se hace una denuncia porque la formulación de la ley era como medio ambigua, era medio rara, y además, desde el Congreso se dice que se va a aumentar los impuestos sobre las compañías internacionales extranjeras de un 18% hasta el 32% iba a ser el aumento. Entonces, bueno, imagínate, o sea, hay un descontento popular en donde muchos manifestantes, muchos grupos comandados por Evo Morales y Felipe Quispe, inician, digamos, como estas protestas en donde se bloquean todas las rutas hacia la ciudad de La Paz. Esto ocurre en mayo de 2005 y ante las protestas, Mesa Gispert renuncia y el presidente del Tribunal Supremo, que en ese entonces era Eduardo Rodríguez Beltz, ocupa el cargo hasta que él mismo llama a elecciones en 2005. Esto termina con que Evo Morales gana en diciembre de 2005 con una mayoría del 53%. ¿Cuáles son las políticas más relevantes que se establecen en el gobierno de Evo? Para mí las que marcan una diferencia en cuanto al desarrollo integral del país, ¿no? O sea, a un crecimiento logrado entre todos los habitantes, que incluyan a todos. Para mí, una de las cosas más relevantes es que en febrero de 2009 se aprueba la Constitución Política del Estado. ¿Qué es esto? Otra vez, por sufragio, a través de un referéndum, el pueblo de Bolivia votó a favor de la ley de latifundios. ¿Qué es un latifundio? Es una ley que establece, digamos, un límite de hectáreas que eran 5.000 hectáreas por persona. Antes ese límite no estaba. Y lo más importante es el nuevo texto constitucional que se establece a través de este referéndum, que plantea una refundación de Bolivia, donde se hace hincapié en la reconciliación entre originarios milenarios y originarios contemporáneos, que me pareció hermosa, tipo, muy lindo concepto. Entonces se creó un nuevo Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario. En el preámbulo de este nuevo texto constitucional se hace hincapié sobre la diversidad de los seres y las culturas. También es muy importante el reconocimiento indígena que se hace. Ahí se establece la huipala, que es la bandera tradicional de algunos pueblos andinos, que bueno, que es la banderita esta que, o sea, me parecía el orgullo gay, pero con todos cuadraditos. Y se establece una nueva cuota de parlamentos indígenas, un sistema judicial indígena campesino, el derecho a la autonomía y el gobierno indígena, y la propiedad exclusiva de los indígenas de los recursos forestales de su comunidad. En cuanto a la religión, guarda, que esto es muy importante. La religión católica pierde su carácter oficial. Juli quería decir algo muy importante sobre esto porque encima, imagínate la manija que íbamos investigando y cada vez salían más cosas. Era como, no, chabón, esto se cruza con esto y esto y era como, bueno. Tal cual. Sí, con respecto al tema religioso, creo que es muy importante, como dice Mel, tenerlo en cuenta, por una cuestión de que para mí, o para las dos en general, es una de las cuestiones más importantes para entender los motivos causales de lo que está pasando ahora, que comienza a partir de este cambio de la reformulación de esta constitución. Porque cuando entendemos toda la cuestión religiosa, le damos un marco como más conceptual a todo el tema. Lo que sucede es lo siguiente, en el año 2018 comienza a haber una especie de disturbios en todo el país por el artículo 88 del Código Penal, que este artículo lo que hacía era sancionar de a 7 a 12 años de prisión a toda persona que, bueno, diciéndolo en criollo, capture, ¿no? A terceros con el fin de reclutarlos para que participen en, por ejemplo, conflictos armados, religiones o cultos. Esto obviamente genera, primero, unas manifestaciones tremendas que casi llegan a huelgas nacionales.
Por lo tanto, a partir de esto, Evo lo que hace, dice, bueno, a ver, esto no puede seguir así, entonces revoca ese código penal y a los pocos meses, en abril de 2019, se sanciona la Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones y Creencias Espirituales. Esta ley para mí es como lo más importante de todo, porque como dice Mel, esta ley es la que reconoce justamente a las otras iglesias por fuera de la católica, es decir, le saca esa como prioridad de primera iglesia como la más importante, que fue lo que fue siempre históricamente. Entonces, a pesar de que Bolivia es un estado laico, a partir de esta medida, los, por ejemplo, evangélicos o religiones indígenas comienzan a tener reconocimiento oficial, que eso es re importante. Pero ¿qué pasa? Esta ley, además, obliga a las iglesias a que informen sobre sus actividades administrativas, financieras, legales y todo, que eso básicamente hace que estén sujetas a la administración tributaria del país. Es decir, no pueden obtener ganancias. Estas iglesias, estas religiones, no pueden ganar dinero. Entonces, si ellas decidieran, tipo, obtener ganancias, su estatus legal ya no sería reconocido. Esto es tremendo. Por lo tanto, acá tenemos dos temas muy importantes. Primero es, a partir de la constitución que nombra Mel, establecer que el Estado es laico. Y segundo es quitarle el poder a la Iglesia Católica al otorgarle entidad a las otras religiones. Ahí hay dos cuestiones muy importantes. Porque se hace también una distribución de la riqueza que antes iba todo para la Iglesia Católica y nada que ver. Que eso también se tendría que hacer acá. Sí, en todos tirando lados. palos, tirando palos. En todos lados. Bueno, volviendo a las políticas que me parecen más relevantes de los gobiernos de Evo Morales, también hay unos datos que son muy importantes porque se multiplica por 5 el salario mínimo en los 14 años de gobierno de Evo, que es un equivalente a $307 en este momento, que hoy es 18.000 pesos argentinos. O sea, es un montón el salario mínimo de Bolivia, mucho más que acá. Se sostuvo un crecimiento económico del 4,6% en los últimos 5 años a nivel país, y la desocupación se redujo en un 4% en 2019 y la inflación bajó también el 1,7%, o sea, es un montón. Tipo, nosotros tuvimos 50% de inflación y ellos bajaron. Es muy bueno. Ahora, con respecto a la estatización de los hidrocarburos, que bueno, genera toda esta serie de protestas antes de que Evo sea electo, y que bueno, Mesa Gispert no lo estatizó, tipo, mandó un rechamullo, obviamente, porque es refuncional al imperio. En 2017, una política muy importante del gobierno de Evo es que se crea yacimientos de litios bolivianos. El litio es uno de los recursos más importantes de Bolivia. Es un mineral que se produce a través de la salmuera, de los salares. Bolivia tiene la reserva más grande de este mineral, que se utiliza para producir baterías eléctricas. O sea, todas las nuevas tecnologías que utilizamos ahora se hacen en base de este mineral. Entonces, ¿qué es los yacimientos de litio bolivianos? Es una empresa estatal, totalmente estatal, de abastecimiento responsable del litio y del potasio. Y esto es con el fin de generar trabajo, riqueza, soberanía y que Bolivia se posicione en el mercado mundial de manera sostenible. Esto que comenta Mel, el hecho de que ellos cuenten con litio, también es uno de los factores muy importantes para entender el conflicto actual. Bueno, yo lo que voy a empezar a explicar ahora es toda la cuestión de lo que estuvo sucediendo en este último año y explicar cuáles justamente son estas causales que producen lo que está sucediendo hoy en día. Como ya sabemos, el 10 de noviembre de este año, o sea, es decir, hace 4 días, luego de muchas semanas de protestas a lo largo de todo Bolivia, se produce una solicitud, si lo podemos decir así entre comillas, de las Fuerzas Armadas para que Evo Morales abandone el cargo y así él renuncia a la presidencia de Bolivia. Pero para entender justamente cómo es que se produce toda esta cuestión, por un lado, como yo decía, creo que una de las cuestiones más importantes es el factor religioso y por otro es justamente el interés de las naciones más potencias, si se quiere, en los recursos naturales de Bolivia, que como decía Mel, el más importante es el litio, además obviamente del gas, del petróleo y todo el resto.
como dice Mel, tienen mucha, gran cantidad justamente de este recurso que el gobierno evaluó que más o menos llegaba a las 21 millones de toneladas de litio, o sea, una bocha. A partir de esto, Evo en el 2008 lanza el Plan de Industrialización de Recursos Evaporídicos, que se divide en tres etapas. Por un lado tenés la etapa de pilotaje, si se quiere, que es donde se inaugura todo este proyecto. La segunda es la construcción de plantas justamente para extraer este material. Y en la última se crean como empresas de ensamblaje de baterías, que es justamente para utilizar el litio este que estaban extrayendo. El tema es que en la actualidad Bolivia no es exportador de litio, ya que todavía no lo está extrayendo, o sea, está recién en la etapa como piloto, sería. Claro, todavía no hay una industrialización de lo que es su propio recurso. Tal Eso cual. es lo que pasa. Y se tenía el objetivo de comenzar a extraer 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio en el año próximo, y más adelante ir subiendo a 30.000 toneladas. Y aparte, nada, es como que es un recurso súper importante porque de hecho, si te fijas en los años 90, la tonelada de litio salía $3.000 y hoy en día está $15.000, o sea, realmente es un recurso muy importante. Y básicamente pensándolo de esta forma, es un recurso que básicamente muchos países quieren obtener, porque es básicamente el petróleo del futuro. Entonces, nada, pensar que esta cualidad como que marca básicamente toda una construcción geopolítica de lo que es la región, ¿no? Tipo, digo, claramente Estados Unidos se va a querer involucrar en todo este mercado. Hay un libro muy interesante que se llama Bolivia Leaks, que es de Juan Ramón Quintana Toborga, perdón. Re largo el nombre, che. Repetilo, repetilo. Es Juan Ramón Quintana Taborga, que básicamente explica justamente todo el interés de Estados Unidos en el área de Bolivia. Que básicamente explica, ¿no? Que siempre Estados Unidos, como política así exterior, tiene un montón de estrategias así globales destinadas justamente al control de distintas regiones. Y asimismo, perdón, también interviene en agencias gubernamentales respecto a cada nación en particular, ¿no? Manejando básicamente todo. Toda la vida, todo lo que te vestís, lo que comes, todo está organizado por Estados Unidos, baby. Sí, no, Besito. no. Es más, tiene una frase muy interesante que me gusta mucho que es, el control imperial, más que los medios de los que se ha valido, importa los fines que se han logrado. Es decir, para Estados Unidos no importa cómo lo logres, Claro, sino, cuánta gente mate, todo eso, ¿viste? exacto, lo importante es el fin que quieren lograr. Sí, aparte hace una estructuración muy importante y describe muy bien cómo es que antes del gobierno de Evo Morales, Ujú. justamente durante el gobierno de Mesa, como Mel explicaba antes, dentro del Palacio de Gobierno existían oficinas de la CIA, ¿sí? Que básicamente manejaban toda la situación política de Bolivia y esto obviamente era autorizado por el presidente Carlos Mesa. Obvio, pero porque como yo decía antes, es mucho más rentable tener negocios con empresas de afuera, privados, que tener una soberanía de tu propia patria. O sea, industrializar tu recurso sale muchísimo más caro que hacer negocios con los de afuera y además al imperio le reconviene eso. Obvio, pero aparte lo importante y por qué hacemos recalcar todas las acciones que tomó Carlos Mesa, porque Carlos Mesa es el actual candidato opositor de Evo Morales, es decir, en las elecciones que se hicieron este año, tipo la votación era Evo Morales o Carlos Mesa, es decir, este señor que estamos contando todo esto que hizo en su presidencia. Y como contaba, bueno, estas oficinas de la CIA que estaban en el Palacio Presidencial tenían un nombre que era Unidad de Análisis de Seguridad Presidencial. O sea, nunca te iban a decir que era una oficina de la CIA, No, ¿entendés? obvio. Porque es todo inteligencia, es todo tipo para tapar una realidad. Y a su vez también la oficina de enlace del MI-Group, es decir, del Comando Sur de los Estados Unidos, se encontraba instalada frente al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. Esto es muy importante, porque no es solamente que tenían injerencia en la parte política, sino también en la seguridad. Y esto marca algo muy importante. Obvio, adoctrinamiento militar y alineamiento político, como marcaban en principio. Bueno, básicamente ahí expliqué las dos cuestiones más importantes. Por un lado, la religiosa y por otro lado, la cuestión del litio y del interés estadounidense en la región.
Pero también dentro de todo lo que es la cuestión religiosa, en estas últimas semanas surge un personaje muy interesante para analizar, que es este hombre que se llama Luis Fernández Camacho. Este hombre básicamente surge como opositor a Evo Morales dentro de las manifestaciones que se estuvieron realizando en los últimos días en su contra. Este hombre tiene 40 años, básicamente lidera una organización civil que es la más importante de la zona más rica de Bolivia. Además, es parte de una logia que se llama Los Caballeros del Oriente y junto a su familia forma parte del grupo empresarial de inversiones nacional Vida Sociedad Anónima, es decir, está vinculada a compañías de seguros, de gas, de servicios. Este hombre particular está relacionado con los Panama Papers. De hecho, le han encontrado que él es abogado y se encargaba justamente de ayudar a personas y empresas a básicamente esconder sus fortunas en estos paraísos fiscales, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos. Un personaje divino, básicamente. Camacho no es que se presentó como candidato a las elecciones en contra de Evo, sino que básicamente lidera todo un sistema de manejo de manifestaciones. Es decir, él lo que hace es manejar a toda la gente que está protestando en la calle. Pero este hombre lo que tiene de interesante es el factor religioso que él defiende. De hecho, todo lo que hace Camacho tiene un fuerte vínculo religioso, porque cada vez que se aparece en un medio o en una manifestación, lo hace en nombre de Dios y con una Biblia y un rosario en la mano. ¡Fuerte! Fuertísimo. De hecho, el 4 de octubre, en una de las manifestaciones, reunió a sus seguidores a los pies del Cristo Redentor, que está en Santa Cruz, en una ciudad de Bolivia, y publicó un video en las redes sociales en el que decía que dicho cabildo había decidido castigar al tirano con los votos. Es decir, A ver. hay toda una cuestión muy religiosa que básicamente hay muchos, por ejemplo, sociólogos bolivianos Claro, pero que él es católico. él es católico. O sea, y con el nuevo texto constitucional, o sea, lo que pasa es que pierde legitimidad la Iglesia Católica en cuanto a, bueno, ser la religión del Estado, ¿no? O sea, pierde toda legitimidad, pierde plata, pierde todo. Pierde todo. Y además, pensándolo como no una cuestión aislada, porque muchos sociólogos, como decía, a este hombre lo vinculan fuertemente a la imagen de Jair Bolsonaro. Es decir, este alzamiento de figuras muy fuertes en cuanto a generar manifestaciones y que utilizan el nombre de Dios justamente para todos estos revuelos. Entonces, nada, básicamente me parece que es un personaje muy interesante también para entender toda esta cuestión de cómo este tema religioso básicamente influye a toda la cuestión. Bueno, básicamente para hacer una cronología de hechos, el 20 de octubre del pasado mes, básicamente, Bolivia celebra sus comicios presidenciales. Evo Morales fue presidente por los últimos 13 años y buscaba seguir con su mandato. Su opositor, como ya dijimos, era Carlos Mesa, que había sido presidente, como explicó Mel, de 2003 a 2005. Bien, eso se quedó bien claro. Básicamente, lo que estaba sucediendo es que no se podía comprender si iba a haber segunda vuelta o no, porque los resultados de esa elección, o sea, de la primera vuelta, no estaban tan bien explicados. Esclarecidos. Exactamente. Y toda esta polémica en cuanto justamente al porcentaje de estas votaciones se avivó cuando el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia justamente deja de publicar los resultados electorales, que mostraban como un estrecho porcentaje entre Mesa y Morales. Casi 24 horas después de las elecciones, justamente este Tribunal Supremo Electoral de Bolivia hace una rueda de prensa, o sea, es decir, al día después de las elecciones, hace una rueda de prensa anunciando la victoria de Morales con el 46,4% de los votos contra el 37,7% de Mesa. Asimismo, señala que hay irregularidades justamente con el recuento de votos y se pide que la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos, comience a hacer una especie de investigación en todo este recuento de votos.
Bien, a partir de acá, a partir del 21 de octubre, cuando sale este comunicado y Cuando cuando se mete se... la OEA. Claro, cuando comienza todo el tema este de dudar del porcentaje de la votación y todo, es cuando comienzan justamente las protestas en la calle. Es cuando sale justamente Camacho a la calle, cuando salen las distintas fuerzas de distintas organizaciones y todo, justamente a cuestionar esta votación, a decir que había sido fraude, y justamente ya comienza a gestarse lo que después termina en el golpe de Estado. Ese 21 de octubre, Morales, es decir, Evo Morales, anuncia de manera oficial su victoria y entre medio de este descontento entre la oposición y sectores de la población, Morales dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Invitemos a la OEA, que vengan, que miren cómo fue la votación, que haga un recuento de votos, que investigue. Así dejamos todo esto claro para que no haya más disturbios. O sea, ahí por un lado, yo como pensamiento personal diría que esto fue un error de Evo Morales. Invitar a un organismo internacional que básicamente es manejado por Estados Unidos a que haga un recuento de votos es algo bastante peligroso, ¿sí? Pero bueno, lo hace como para decir a la gente, bueno, quédense tranquilos que acá va a haber un recuento de votos. A partir de ese momento vienen, a partir de 92 expertos de la OEA, que son distintos observadores, a básicamente hacer un recuento y cómputo de esos votos. Para ese entonces ya había un montón de revuelas, ya había un montón de huelgas nacionales, había un montón de quilombos. em, pero algo muy interesante es que esta investigación de la OEA fue como la que utilizaron estos grupos extremistas como, nada, fuerza de voluntad para decir, hey, mirá, la OEA dijo que esto fue fraude. Pero, ¿sí? Esa situación con la OEA es muy interesante de analizar. O sea, ese informe que ellos publican en cuanto a si fue fraude o no, es muy interesante de analizar. Bien. Acá es cuando la cosa se pone picante, básicamente, porque esa decisión de la OEA de hacer nuevamente las elecciones marca un punto crucial, porque con este informe la OEA dice, no, pará, no va a haber segunda vuelta. Es decir, no es que vamos a ver con un balotaje otra vez que la gente vote, sino que vamos a volver a hacer elecciones. ¿Me explico? Como que dan marcha atrás cuando realmente eso nunca tuvo que haber pasado. O sea, lo que tuvo que haber pasado es, bien, segunda vuelta y punto. Y el tema de recuento de votos también es un factor muy clave, porque justamente la OEA fue la que le recomendó a Bolivia que antes de los comicios utilizara un sistema de recuento provisorio de votos llamado TREP, ¿sí? ¿Qué El garcha cual es eso? TREP es como, viste que acá también era el Tecmatic, una cosa así, son como sistemas para el recuento de votos. Bueno, no es Pero que, tipo electrónico. claro, son todos electrónicos. Mm, Pero la OEA fue la que le recomendó a Bolivia utilizar ese sistema, ujú. que después fue el que usan como excusa para decir que Evo hizo fraude. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Básicamente ellos te dicen, utilizaste formato, el formato no fue claro y después utilizan eso para decir que hubo fraude. Eso es tremendo. Pero que además del escrutinio de la OEA, hubo dos investigaciones internacionales independientes que son muy claves. Utilizan actas de los comicios y documentos oficiales del gobierno de Bolivia para entender básicamente si fue fraude o no. Por un lado, una de las investigaciones es de la Universidad de Michigan Walter Mevan, que es considerado uno de los principales expertos en fraude electoral del mundo y al que se le conoce que no es, pero ni cerca de voto de Morales, o sea que no lo quiere ni un poco, ni mucho menos. Sin embargo, él explica que la investigación dice, sí, hay irregularidades, ¿sí? Estadísticas que pueden decir, obviamente, que hay fraude, pero que ese fraude solamente se da en 274 mesas de las 34.000 que hubo en la votación y que dice que eso la verdad sucede en casi todos los países y se puede comparar con lo sucedido, qué sé yo, en Honduras, Turquía, Rusia, Austria, y que incluso removiendo esos votos fraudulentos, el partido el partido de Morales, perdón, aún así superaría con una ventaja mayor al 10%. Es decir, reconoce que pudo haber irregularidades, sin embargo, dice que eso no hubiera modificado en nada el resultado final. Quiero hacer un parate acá con el tema de las irregularidades, porque a ver, hay una realidad que Evo está en la presidencia desde 2005, ¿sí?
O sea, a ver, sería como su tercera presidencia, que es como medio inconstitucional, digamos, eso porque se plantea, creo que en el nuevo texto constitucional se plantea que no se puede ser reelecto por tercera vez, como acá. O sea, a ver, pero esos votos son legítimos, a pesar de eso son legítimos. Entonces sí, hay irregularidades, como dice Juli, pero es como que nada merita para mí que haya un golpe de Estado, porque es una expresión popular en donde el pueblo, a ver, es electo legítimamente, Evo. Tal cual. Bien, entonces, hubo muchas investigaciones por fuera de lo que fue la investigación de la OEA que dejaron en claro que sí hubo irregularidades, pero sin embargo, el amplio ganador por una gran cantidad de votos fue Evo Morales. Por lo tanto, no hay nada que pueda dejar como sentado o nada, demostrado que hubo fraude, porque no está demostrado ni por la OEA ni por ninguna otra organización. Sin embargo, luego de toda esta investigación y luego de que la OEA dice que tiene que haber una votación otra vez, el día siguiente las Fuerzas Armadas y la policía boliviana lanzaron un mensaje que está siendo viral porque es un video que recomienda al mandatario que renuncie a su cargo. Esto básicamente es, te vamos a sacar a las patadas si no renuncias, así que golpe de Estado. Hay toda una operación militar atrás de esto, donde básicamente ahí comienza todo lo que se gestó en el golpe. Evo renuncia a a la presidencia de Bolivia a partir de esta situación y pide básicamente frenar con la violencia que estaba atravesando el país en las calles. También renuncia su vicepresidente Álvaro García Linera. Y nada, ahí básicamente lo que sucede el 10 de noviembre es que comienzan a renunciar un montón de otros cargos oficialistas, como la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. O sea, hay todo un tema de anarquismo ahí, bueno, no sé quién está en el poder, chau, chau, nos vamos porque nos van a sacar o nos van a matar. Acá es cuando comienza la situación violenta, pero más violenta en cuanto a persecución de personajes políticos, porque hasta ahora la violencia había sido en las calles con los manifestantes. El 10 de noviembre, Morales denuncia en su Twitter personal y dice, denuncio ante el mundo y el pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona. Asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. Eso fue lo que dijo él. Luego, el 11 de noviembre, o sea, al día siguiente, estos opositores también saquearon, como se dijo, la casa de Morales y de su hermana. Además, incendiaron la casa del gobernador de Oruro, perteneciente al gobierno de Evo. Tomaron de rehén al presidente de la Cámara de Diputados. Amarraron en un árbol, o sea, así tipo atado a un árbol, a José Aramayo, que es director de la radio de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y además le ofrecieron al equipo de seguridad del presidente Evo Morales la suma de $50.000 para entregarlo. Creo que si tengo que hacer un resumen, yo diría que, bueno, Evo Morales puede que haya cometido algunos errores desde el referéndum, al traer a la OEA, al llamar a nuevas elecciones y todo, pero esto básicamente no amerita a que haya un golpe de Estado, que se debía esperar una auditoría justamente para ver si iba a haber segunda vuelta o no, y que haya habido civiles en la calle pidiendo la renuncia de Evo no lo hace menos golpe de Estado. Esto es algo que quiero dejar en claro. Algo muy interesante es que cuando vos mirás, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas que están en la calle, por ejemplo, el coronel del ejército boliviano sale con una Biblia, perdón, con un evangélico, no, el de los 4 evangelios, ¿cómo es que se llama? ¿Qué? Bueno, es un libro religioso y dice, consagro a las Fuerzas Armadas a Jesucristo. Es decir, acá vemos la cuestión religiosa porque la mayoría de la gente que comanda justamente estas revueltas en la calle lo hace desde un lado religioso. Y además también vemos la injerencia de Estados Unidos porque Estados Unidos saca un comunicado apoyando al golpe de Estado y diciendo que la gente estaba pidiendo justamente algo legítimo.
También quería decir que Carlos Mesa Gispert, que es este señor que fue presidente de 2003 a 2005, también está haciendo una banda de comunicados porque justamente era el opositor en estas nuevas elecciones de Evo nuevamente. Y en Twitter saca unos comunicados, pero del infierno, te diría, en donde él dice, aquí no se ha producido ningún golpe de Estado, tipo negación ahí, primero, sino una legítima movilización ciudadana. Y habla de una primavera boliviana democrática. ¿What es eso? ¿Qué? Sí, no, no. Y dice que la violencia es todo por los grupos aliados a Morales. Tipo que la violencia proviene de ahí. Y además igual un estúpido, porque después en otros tweets reivindica el accionar de las Fuerzas Armadas y cómo está actuando en este momento, que es como que, o sea, en serio la violencia viene de los grupos de Morales. Y también felicita a Janine Áñez, que Bueno, es... eso es algo que tenemos que hablar. Ahora iba a ir a ese Sí. tema. Janine Áñez es otro personaje que surge en todo este tema. ¿Por qué? Porque el martes 12 de noviembre, esta persona que era senadora se autoproclama como presidenta interina. Y la verdad es que hablar de este personaje es como muy amplio. Y tampoco vamos a ahondar tanto porque se tira mierda sola. De hecho, es una cuestión muy importante entrar a su Twitter, analizar los tweets que tira, si es que todavía no los borró, para darte cuenta básicamente que es una persona de derecha, evangelista protestante, antiderechos, antipopulismo, persona que más de una vez ha difundido fake news, por ejemplo, diciendo que dirigentes como Pepe Mujica eran hipócritas, que la única riqueza que no comparte es la suya, y subiendo una foto de un fotomontaje de Pepe Mujica caminando con una cartera Chanel en Nueva York, tipo, ¿qué? Claro que era de él, obviamente. Sí, y ahora voy a leer un tuit que tiró supuestamente el 14 de abril del 2013, donde dice, sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas. La ciudad no es para los indios, que se vayan al altiplano o al Chaco. What the fuck, man? Bueno, ahí más o menos te puedes dar una idea de quién es Jeanine Áñez, qué es lo que hace y qué personaje representa. Justamente esto, el interés de Estados Unidos y el interés religioso. Para que ella asumiera a la presidencia se requería que haya quórum, básicamente, en el Senado y en la Cámara de Diputados y todo, para que se votara si ella iba a ser la presidenta interina. Obviamente no hubo quórum porque 2/3 de la Cámara la tiene el partido de Evo, los cuales no estaban porque se habían claramente tenido que refugiar en embajadas y todo. Por lo tanto, no hubo quórum y sin embargo ella se autoproclama presidenta de Bolivia y adivina quiénes fueron los primeros dos que la felicitaron y la reconocieron como presidenta. Obviamente Brasil y Estados Unidos. Muy ¿Cómo no podía faltar? bien. ¡Yes! Y esta señora también fue la encargada de transmitir que se necesitaba básicamente que las Fuerzas Armadas salgan a la calle a apoyar a la policía porque estos no estaban dando abasto a cagar tanto piñas a la gente. Entonces ahí es cuando las Fuerzas Armadas comienzan a salir a la calle. Bien, ahí más o menos se entendió quién es esta señora. Entonces ahí ya se dejan claro, básicamente, cuestión religiosa, cuestión de Estados Unidos, es algo para tener en cuenta, básicamente porque toda esta cuestión es violencia racista, es un alzamiento armado y es una revancha clasista, ¿sí? O sea, hay que llamar a las cosas como son y dejar en claro que esto es un golpe de Estado. Y es un golpe de Estado porque tiene todas las características de un golpe de Estado. Tiene incidencia de las Fuerzas Armadas forzando a Evo a su renuncia. Tiene a la policía que liberó al Palacio de Quemado, es decir, al Palacio de Gobierno, para que haya disturbios. Comienza una represión contra el movimiento popular. Además, hay un liderazgo, en este caso Camacho, Yanine Áñez, Mesa, que buscan la proscripción del partido de Evo. Y además hay gente que está asilada, es decir, está siendo resguardada en embajadas. Y como si fuera poco, hay censura por parte de los medios. Si eso no es un golpe de Estado, si eso no es una dictadura, señores, no sé de qué estamos Si eso no hablando. es terrorismo de Estado, proscripción, o sea, no, no, fuerte. Básicamente, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Es un pantallazo para que se den una idea de todas las cuestiones que están implicadas en este golpe. Obviamente esto va a seguir evolucionando a lo largo de los días y va a ir, te diría que para mí va a seguir empeorando.
Sí. Ojalá no fuera de esa manera porque hay mucha gente que está siendo asesinada, que está siendo golpeada. No hay datos oficiales porque básicamente no se está compartiendo cuántos muertos hay. Hasta ahora dicen que hay alrededor de 20, pero pues sabemos que eso es Nadie sabe. sabemos que eso no es real. Dicen que los heridos son más de 500, sabemos que eso no es real, porque acá no está llegando información, allá no, menos todavía. Por lo tanto, es una cuestión que nos deja bastante descolocados porque es un pueblo hermano que, por lo menos en lo personal, a mí me duele muchísimo ver toda la situación que está sucediendo y cómo hay un pueblo que lo banca. Sí, porque además todos estamos atravesando el mismo proceso, o sea, nos atraviesan las mismas cuestiones, ¿me entendés? De arriba, de pertenecer a un país de tercer mundo, de pertenecer a Latinoamérica, y digamos, esta crisis nos está atravesando a todos adaptándose a las distintas sociedades, porque no es lo mismo mi sociedad argentina que la de Bolivia, pero es el mismo proceso que nos está atravesando y que nos está violentando, y es el que nos trata de quitar los derechos que tenemos, ¿me entendés? Los que encima peleamos, tipo salimos a la calle, hubo luchas por eso. Es como negar digamos, todo el esfuerzo que hicimos como pueblo para tomar derechos que ya eran nuestros, recursos que ya eran nuestros. Y es muy triste eso. Es que aparte de cuando pensamos en la cuestión, obviamente, de la injerencia de Estados Unidos en la región, tal vez yo no lo andé tanto a profundidad porque es un tema muy amplio, pero realmente es algo que invito a que investiguen, a que se informen, porque realmente no son flasheadas, tipo de, uy, acá estoy, tipo, pensando en que Estados Unidos, tipo, está entrando acá, no sé qué. Es algo que sucede, es algo que se hizo, es algo que se hace, es algo que ahora los medios están tapando, el hecho de la inteligencia estadounidense infiltrada en los países y en el manejo de sus políticas internas, y de cómo crea estos grupos revolucionarios que destituyen a los gobiernos democráticos. Todo esto que está pasando no es casualidad, no es casualidad que esté sucediendo en un montón de otras partes de Latinoamérica, de las cuales después en otros episodios vamos a hablar, pero que piensen en una cuestión como que nada es aislado. O sea, lo que pasa en Bolivia no es algo que solamente pasa en Bolivia, pasa en muchas partes de la región y es algo que hay que tener estudiado y presente para que no siga sucediendo y que no se replique en otros países. Bueno. Esto fue Bolivia para Dummies, resumido en no sé cuántos minutos 45 vamos, minutos. en 45 minutos. Así que bueno, chicos, nos pueden seguir este recorrido igual a través de las historias de Instagram, que tenemos Mariaje Sí, Podcast, en donde, bueno, vamos a hacer referencias a lo que hablamos hoy. subir Y muchos textos, mucha información que tal vez acá no llegó a entrar. sí, así que bueno, Nos despedimos, nos nos vemos en vemos el próximo episodio. el próximo lunes. Bye bye.